Vale, ahora voy a ir con una que es bastante personal mía y que es probablemente una a la que igual tú no te has tenido que enfrentar directamente, porque al fin y al cabo los jugadores que te llegan a ti normalmente supongo que será porque se han pegado algún que otro porrazo y lo han pasado mal, pero ya Siempre, tienen claro siempre, siempre. que esto lo tienen que trabajar, ¿no? Pero Ujú. todo esto de lo importante que puede ser es algo que se lo puedes decir a los jugadores, que lo pueden llegar a entender, pero aún así Lo es tienen que muy vivir. difícil que se pongan a trabajarlo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo conseguir que ese jugador, aparte de entenderlo, entre en acción de cara a esto? Porque es... no sé si puede tener que ver con la parte de que lo tienen enfocado desde un principio como algo que es por entretenimiento, aunque luego se lo quieren tomar en serio, pero digamos que es como la parte que les cuesta, ¿no? Aunque lo asuman, realmente meterlo en su rutina y empezarlo a trabajar. Mira, es un tema complejo. ¿Por qué? Porque yo puedo darte agua, pero no puedo darte sed. ¿Se entiende? Sí, Para que tú tengas sed, tiene que suceder algo, tiene que haber una serie de eventos. Para que alguien tenga ganas o necesidad de trabajar la parte mental, lo ha tenido que pasar mal antes. pero vamos, O estar muy comprometido y saber que las cosas se hacen de manera excelente, no perfecta, sino de manera excelente, y entienden, vale, para hacer esto que tengo que estudiar, esto y esto, y me creo una rutina de estudio de esto y esto, y uno de estos, no es finanzas, otro es apartado técnico, repito, finanzas, ¿eh? O sea, inteligencia financiera. Mejor en inteligencia financiera, mejor en el apartado técnico y mejor en el apartado emocional, ¿de acuerdo? En el apartado mental. Y tienes que tener esas tres bases, por lo menos, para poderte dedicar a esto de manera profesional. ¿No quieres hacerlo? Sigue por tu camino, lo irás sintiendo y el día que no te quieras sentar en las mesas entenderás que tendrías que haberlo hecho. Yo el consejo que doy es, yo sé que todos sabéis, porque llevo dando por saco cuántos años ya con esto, pues muchísimos, casi 12, que es importantísima la parte mental. Insisto mucho, y aún así la gente, me sigue llegando gente que se sigue estampando y digo, pero si es que tienes hasta 100 vídeos en mi canal de YouTube gratuitos. O sea, es que ya ni siquiera hay que pagar, o sea, tienes todo gratis, ¿sabes? Entonces, siempre insisto mucho en, aunque no os apetezca, confiar en los que llevan más tiempo en la carrera y por si acaso tienen razón, dedicarle 10, 15, 20 minutos a la semana, 10, 15, 20 minutos al día. Empezar con pequeños vídeos, hacer algo poco a poco. No os va a dañar ver este tipo de entrevistas, ver vídeos de este estilo, buscar quién es el coach o quién es el mentor que más os gusta, cómo explica las cosas, seguirle habitualmente. Yo subo poco contenido justamente por estas cosas, porque si yo subiera muchísimo contenido, ¿qué pasaría? Que la gente se atragantaría. Y a mí me importa mucho más que la gente vea un vídeo que subir 17.000 vídeos. ¿De acuerdo? Entonces, ir poco a poco, llegáis a un canal, ahí en mi canal, pues a lo mejor hay 140 vídeos de esto, ¿vale? Pues poco a poco, desde el principio, desde el primero, avanza poco a poco, no tengas ninguna prisa, pero tienes que dedicarle tiempo todos los días. La mejor manera, que te pegues el batacazo, pero esa es la forma en la que tú encontrarás tu motivación. La segunda mejor manera, que es la óptima, para entendernos, simplemente empieza a hacerlo a día de hoy con pequeñas cantidades de tiempo que te resulten cómodas. sería lo ideal, pero normalmente suele ser un punto de inflexión de alguien que ya está Sí, sufriendo, ¿no? suele ser por Y, batacazo. A ver, digamos que ver el material, Javi, implica una inversión de tiempo y tienes que estar motivado para ello. Y lo que más motiva para este tipo de cosas es el sufrimiento. Yo siempre explico que cuando el sufrimiento de salir fuera de la zona de confort es menor que el sufrimiento de seguir, perdón, o sea, es menor que el sufrimiento de seguir dentro de la zona de confort, entonces sales. Cuando te duele más quedarte parado que moverte, entonces sales. Porque empezar a ver vídeos duele, es decir, genera un tipo de malestar, ¿vale? Para entendernos, porque estás fuera de tu zona de confort. Cuando lo estás pasando muy mal, entonces ya te coges a un clavo ardiendo y a lo que te valga. Entonces, evidentemente, empiezas a consumir ese tipo de material. sí, yo creo que es el caso más habitual. Sí, es habitual. Tengo Vale, excepciones, ¿eh? A lo mejor tengo, pues de varias 700 y pico personas, pues a lo mejor tengo 5, 10 personas que han venido en plan de, oye, sé que esto es importante, voy a empezar esta carrera,
tengo estos recursos, quiero hacer esto. Y para mí ha sido un... ¿What? Increíble, ¿no? Esto es maravilloso. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Los bad... No, que No, simplemente he entendido que tengo que hacerlo así y así lo hago. pero es gente de 22 años, ¿eh? Ah, pues bueno, hay gente, supongo que como todo, de tanta gente, hay algunos que tienen una perspectiva distinta a lo que es habitual. Hay pues algunos que están muy iluminados. Entonces va muy bien. Eh, Estamos hablando de esa motivación, ¿no? De darse cuenta de que es algo que tienes que hacer. Pero luego eh, ocurre mucho y es normal porque hay gente que ya ha jugado sus manitas en el póker, que está intentando crecer, que ve vídeos de este canal, de otros, de YouTube de cara a aprender, pero no tienen claro cómo se trabaja el póker, cómo se estudia y lógicamente si en eso en el que le meten más tiempo, como es, digamos, aprender técnicamente el juego, también le surge la duda. Hay quien me Claro. pregunta a mí, pero ¿cómo se prepara mentalmente un jugador? ¿Cómo es el proceso? Es decir, vale, me estás diciendo que esto es importante, que lo tengo que hacer, porque si no, pues no llevo muy buen camino, ¿no? No es fácil que llegue a la meta. Pero ¿cómo se hace esto realmente? Si tengo dudas de cómo estudiar bien póker, porque mucha gente te lo pregunta directamente, pero oye, ¿cómo se estudia para que te vaya bien? Pues Claro. esta parte que la conocen menos, en un inicio, al principio, la duda que les entra es, sí, pero ¿cómo se trabaja esto? Yo os voy a contar cómo lo trabajo yo, ¿vale? Yo trabajo de dos maneras. Una es a través de los cursos online y otra es a través de las sesiones privadas. A día de hoy, especialmente en niveles bajos, recomiendo cursos online. Como todos sabéis, tengo el curso de la rutina para cada formato, el curso de concentración para mejorar la concentración y luego ya entramos en el mentoring online más su extra 1 más su extra 2. ¿De acuerdo? ¿Qué recomiendo? Cuando es tu primera interacción con el mundo de la parte mental, recomiendo empezar por la rutina, porque te permite establecer unos hábitos, unas pautas, tanto con el estudio como con el juego, y esto te permite entender la importancia de los hábitos. ¿Me vas siguiendo? Es decir, Sí, de hecho yo aprovecho para recomendarla porque evidentemente yo ya hace unos añitos la consumí y me parece muy muy interesante. Yo fui es de que es los de una... la reacción, por cierto. Yo fui de los que necesitaban ese punto de inflexión porque no fui de esos Claro. aventajados que directamente dijeron esto hay que trabajarlo. Yo lo pasé mal, yo realmente no se imagina uno, hasta que todavía no se enfrenta el sufrimiento que puede Lo mal estar que se pasa. padeciendo en algo que quiere que sea su profesión. Y yo llegué como reacción y sí, en su día vi ese vídeo y me pareció muy, muy interesante y empecé que entendí por ese lado que tenía que hacer. Y perdón por la interrupción, pero No, no, recomendar no, se esas, agradece. esas rutinas. O sea, la idea es básicamente eh, el proceso es adquiere conocimiento, adquiere herramientas y practícalo. Yo llamo lo que yo llamo CRT, es decir, conocimiento, reflexión, transformación. Pero primero tiene que haber un conocimiento. Entonces, ¿cómo se trabaja la parte mental? Para mí la parte mental se trabaja de manera indirecta, un poco para entendernos, a través de las rutinas y la concentración, que si bien trabajas la parte mental, no es tan densa como pueden resultar otras cosas, ¿vale? Entonces me gusta mucho empezar a hacerlo de esa forma. Y luego empezar a consumir material con respecto a trabajar tu persona. Porque mucha gente me dice, es que esto no va sobre póker. No, es que esto va sobre ti y tú te proyectas en el póker. Entonces, si no trabajo en ti, no va a valer absolutamente de nada esto. Entonces, cuando yo trabajo en la persona, la intención es que lo que proyecta esa persona hacia el póker sea distinto, sea diferente. Enseñando lenguaje, dirección de foco, gestión emocional, objetivos, rutinas, concentración, aceptación, dolor, sufrimiento, pensamiento, emoción, conducta, muchas cosas, creencias también, por supuesto. Trabajamos un montón de aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, al tú cambiar la manera de percibir la realidad, tu interacción con los sucesos en el póker se suavizan muchísimo. La parte mental se trabaja al principio consumiendo información que es como el póker. ¿Tú te acuerdas la primera vez que jugaste, Javi, que no te enteras de nada, no sabes dónde estás, no sabes dónde está ni el ratón, no te acuerdas de nada, de lo que has mirado antes, no sabes lo que está pasando? Básicamente de los porrazos buenos que me llevé por buen fis, como todo el que empieza. Eso. Pero al principio cuesta hasta ver los porrazos, es decir, estás muy perdido,
Porque el primer día es como acostúmbrate, ¿no? Entonces, mucha gente empieza con la mentalidad y el primer día están muy abrumados porque hay mucha información. Y yo les digo, repite el mismo vídeo, míralo 50 veces y te aseguro que en la 51 ya eres un maestro del vídeo. Esto yo lo referencio mucho en el libro En tu vida, tu videojuego, porque me gustaban mucho los interfaces de videojuegos. Yo cuando empezaba a jugar un videojuego, yo jugaba juegos de rol y la verdad es que me agobiaba. Empezaba a jugar y decía, ¡fua! Este RPG es muy denso, ¿vale? Y enseguida el mensaje que me decía es, tranquilo, tío, el de la semana pasada era igual de denso. Y al final eras un maestro, o sea, simplemente acostúmbrate. Es como cuando en el mundo de las cripto, cuando yo empecé, al principio no entendía nada y lo único que hacía era abrir gráficos, nada más. Acostumbrarme a que eso estuviera en mi vida. Y con el paso del tiempo lo interiorizas y ya no es anormal y empiezas a poder ver la información que deseas obtener en cada punto. Pues esto es lo mismo. Primero, antes de decirme, es que no sé estudiar la parte mental se estudia adquiriendo conocimiento y practicándolo y conociéndote a ti mismo. No tiene más complejidad, pero tienes que empezar por la primera. Bueno, súper interesante esto. Además, me lleva una parte que te quería preguntar. Por cierto, he visto ahí, te veo en el fondo.